Muchas gracias, Juanfran. Es un placer enorme estar aquí contigo. Am, Estamos aquí para hablar un poco del ZX81, porque vamos a celebrar su 40º cumpleaños. Yo te conozco como uno de los mayores coleccionistas de Sinclair. Tienes un C5, tienes el pacote de Spectrum que era un regalo del Renault 9. No conozco nadie más que lo tenga. Y también sé que es una de las personas del mundo del Spectrum, que es una referencia en España y en el mundo con libros, podcasts y todo eso. Pero para quien no te conoce, ¿qué nos puedes decir? Lo primero, gracias Joao por haberme invitado aquí a compartir este rato con con los amigos que tienen un ZX Spectrum en el centro y un universo alrededor, ¿no? Eh, Alguna vez decimos que el Spectrum es un fenómeno de origen inglés, pero que trasciende a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues un placer poder compartir este acto con gente como me has indicado, de prácticamente todos los lugares del planeta. Así que vaya por delante mi agradecimiento eh, por haberme abierto la puerta. Y bueno, ¿qué me ha llevado aquí? Pues un poquito lo que has dicho. Una fascinación que creo que todos tuvimos un día ante una máquina con teclas de goma y que nos abrió la puerta a un universo, incluso a una forma de ver la vida que yo creo que ha llegado hasta ahora, ¿eh? Se puede percibir el rastro del Spectrum, del 8 bits en general, de los Spectrum en España particularmente, en toda una generación. Así que siempre es un gusto asomarnos a esta línea directa con algunas de las mejores cosas que hemos tenido en nuestra vida. Y bueno, y respecto a la colección, pues si quieres un día te pongo aquí a mi mujer y discutir si fue una buena idea o una mala idea iniciarla. Y tengo la fortuna de tener un trabajo que me permite tener un sitio donde meter tanta cosa, tanto juego, tanto aparato. Y, Si no tienes y paso, puedes siempre abrir un museo. Es siempre una forma de lidiar con eso. quién hizo eso en No Portugal? sé, pero o problema o el mismo. No, lo que sí es verdad, ahora que hablas esto del espacio y del trabajo, es que en otra ocasión te cuento anécdotas infinitas relacionadas con mi trabajo y con el Spectrum. Como el Spectrum a veces me ha salvado, iba a usar la expresión salvar el culo, que no es quizás, me ha sacado de situaciones, incluso en mi día a día laboral, ¿sabes? Bueno, es Sí, curioso. sí, sí, sí. Muy bien, entonces vamos a empezar al principio. Sí. ¿Tuviste algún ZX 81 o solo el Spectrum? ¿Cómo era en España? Porque lo que queremos con esta charla es explicar, hablar con personas de todo el mundo y explicar un poco qué era el ZX 81 por el mundo. Entonces, en España, quién lo vendía, cuánto costaba, todo eso. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, por una cuestión yo creo que simplemente de edad, yo soy del año 75, tenía 6 añitos cuando Sí. salió el ZX81. Entonces, mis primeros recuerdos no contienen a un ZX81. Recuerdo, yo vivo en una ciudad pequeña, una ciudad de aproximadamente 100.000 habitantes en el sur de España, que se llama Jaén. Y bueno, era una capital de provincia, tenía comercio, que nos lo estamos cargando. Eh, y entonces ibas a las tiendas y recuerdo nítidamente ver la explosión de los microordenadores. Todo el mundo hacía un ordenador. Recuerdo ver a la venta Dragón, recuerdo ver a la venta, por ejemplo, el Matra Alice en su Sí, día. Cualquier tienda de electrodomésticos tenía lavadoras, televisores y y ordenadores. microordenador. Sí. Y
y por mucho que buceo en estos primeros recuerdos, no encuentro un ZX81. El ZX81 recupero personalmente más tarde, ya cuando empiezo a coleccionar Spectrum y a interesarme por lo que vino antes. Sí. Respecto a la historia del ZX81 en España, va íntimamente ligada a dos compañías. Una de ellas es el Corte Inglés a través de Investrónica. Investrónica, sí. El Corte Inglés, por si alguien no nos oye que no sea de España, son los centros comerciales más Sí. grandes que existen en este país, ¿no? Ya Entonces ya tenemos en Portugal, ahora ya los tenemos también aquí. bueno, pues imagina ahora si cogen los mejores sitios de las ciudades, imagina un mundo sin comercio electrónico. El Corte Inglés era el dios del comercio, ¿vale? Sí. Mi compañero Jesús Martínez del Va. VAS, que para mi gusto es la persona que mejores entrevistas hace en el mundo del retro, estuvo indagando en el origen de Investrónica durante años. No era tan fácil que sacar datos de la compañía. Y entrevistó, por ejemplo, entrevistó a Ricardo García Gete, que fue en su día director comercial de Telefónica, un señor ya muy mayor, ¿no? Un señor que ya tiene los 80 años, pero con muy buena memoria aún. Y le contaba él, en este caso, que partiendo Investrónica venía del negocio estrictamente de tecnología aplicada al corte y la confección, telares, CAD, optimizadores de planos para luego poder sacar los mejores trozos de tela, y empezaron a vender esa tecnología, esa que ellos mismos hacían para sus propios talleres. Y a partir de vender esa tecnología empezaron a vender otra tecnología. Y como complemento empezaron a intentar meter ordenadores personales. Entonces los primeros ordenadores que trajeron eran una especie de armatostes grandísimos, por supuesto carísimos. No sé si tienen en la mente lo que era, por ejemplo, un Cromenco, ¿no? Era una especie de maleta grande con una Sí. pantalla Ok. pequeñita, con un teclado, que aquello valía una pasta. Y bueno, empezaron a traerlo, y el Corte Inglés tenía un montón de comerciales por el mundo buscando novedades e Sí. intentando sacar los mejores precios. Había en Asia, había tal. Y entonces los mandaban a las ferias, ¿no? A las ferias de diferentes sectores. Y la gente de Investrónica encontró en Inglaterra que lo que más se vendía era el ZX81. Sí. Entonces se lo trajeron para probar, trajeron más ordenadores, ¿eh? Por ejemplo, aquí para, para acompañar un Sí, claro. poquito la charla, me he traído algunos de mis cacharritos que tengo por aquí. Mira, por ejemplo, mira, esto es un juego Investrónica, que sí. no se ve que sí, de La Dragón batalla de 32. los brujos. Ok. Dragon, sí. Ah, Sí, sí. intentaron traer, El Dragon, sí. intentaron traer eh, diferentes tipos de ordenadores. Y donde dieron la tecla fue con el ZX81, pues por precio, porque eh, la gente lo que intentaba no era comprar, era costaba mucho dar el salto a algo completamente nuevo, como Sí. era la informática, con un ordenador que costara $1.000, $2.000. Pero uno que costaba 200, 300, la gente se lo pensaba. Entonces, de todas estas pruebas que hicieron, se dieron cuenta que lo que iban a vender era un ZX81 y consiguieron un acuerdo de distribución con Sinclair, Ok. que durante años se pensó que era un acuerdo formal, un acuerdo serio, y era una simple carta. Sí. Una carta, me parece recordar que es del padre de Sinclair, que era un poco el que llevaba las relaciones internacionales. Sí. Una cosa que tenía el Corte Inglés, que tenía mucho dinero y pagaba muy bien. Entonces se ganó una merecida reputación como empresa seria. Y bueno, luego cuando llegó la época del Spectrum, cuando varias personas intentaron, pues, hacerse con la distribución ya de ordenadores y tal, Ya no estaba. Sinclair siempre le respetó como distribuidor oficial. Hay aquí, mira, este libro que te voy a enseñar
Es un libro Ay, de Jesús, lo precisamente. tengo, de Jesús. Si lo tienes y lo Sí, has podido leer, y gracias por el esfuerzo, si has intentado de leerlo en castellano, esto te lo coge Hollywood y te hace una serie de HBO rápidamente, vamos. Es una historia apasionante. Es como José Luis Domínguez, que fue años más tarde, fue el dueño de Amstrad España, sí, intentó por todos los medios traerse el ZX81 eh, para distribuirlo a él y sobre todo el nuevo ordenador que van a sacar, que iba a ser su sucesor, que fue el Spectrum. Y a partir de ese fracaso se fue ya Amstrad y sigue la historia que es, como sí. digo, alucinante, ¿no? Es, Eh, sí, sí, el libro lo tengo hace mucho poco tiempo, pero estuve preparando cosas para grabar para el museo hoy y estaba mirando el libro, entonces es algo que voy a leer rápidamente. el libro es una versión novelada de hechos reales, o sea, Ok, José Luis Domínguez le ha contado su historia a Jesús y Jesús la ha novelado. ok, Te lo lees como un thriller, vamos, muy bien. fácilmente. Bueno, y las peculiaridades que había aquí en el mercado español es que Investrónica llegó a un acuerdo con Indescomp, que no se ve, Indescomp, Indescom, vale, sí, Indescomp sí, es la empresa original precisamente de este señor, de Domínguez. ok, Y, y bueno, hacían software en España. Bueno, esto, como veis, no se ve, son pequeños programitas ok, y los vendían en pack. Esto valía muchísimo dinero, más del sí. que yo hubiera podido, por ejemplo, pagar en la época. Y sí que hubo una producción propia de Spectrum, perdón, de ZX81 en España en cuanto a software. Indescom se encargó de comercializarlo para el Corte Inglés. Mira, aquí no tengo, hubo localizaciones también de software inglés. Esta que tengo es en francés, Ah, porque no sí, encontró en español, pero sí que hizo esto también Indestrónica, ok, localizarlo en español. Y mira, aquí tengo, seguramente cuando hablamos de prensa española, todo el mundo piensa en la revista Micro Hobby, ¿no? Pero antes de Micro Hobby hubo la revista ZX y antes de la ZX hubo una revista que se llamaba Ordenador Personal. sí. Y ZX conozco, ordenador personal no creo, y también después era, Micromanía también tuvieron claro, cosas. Micromanía era más orientada a juegos, pero estamos hablando en la época del ZX81. Micro Sí, Hobby es del 84, de finales del 83 ZX, y de la misma editorial, bajo licencia, es esta revista que es el ordenador personal, que bueno, como veis, no se ve muy bien, luego te paso fotos. y sí, Vale, sí, era una revista un poco más con pesada, sí. de la época. Hay que darse cuenta que en esta época, me has preguntado un poquito también por programas, por juegos, no se tenía tanto el concepto de que el ZX81 era una máquina para jugar. Era No, algo que lindaba directamente con la electrónica. Tú sí, llegabas a un kiosco de España y veías decenas de revistas de electrónica. sí. O Y, de y bueno, radioamadorismo también. Yo sí, tengo sí, algunas hay, españolas, revistas por españolas con supuesto, eso. hay un profesor de aquí de la Universidad de Jaén que se llama Francisco Charte, que tiene una colección preciosa y es un Ok, tipo admirable, que me contaba cómo desde aquí, desde la ciudad de Jaén, a un pueblo que está a 40 kilómetros, que se llama Mengíbar, se pasaban programas de ZX81 por una emisora de sí, radioaficionados. sí, 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 Adaptaban el ZX81 y transmitían. Eso era sí. Internet beta o algo así, Sí, lo sí, sí, podríamos sí. saber. El mismo se ha pasado en Portugal. El mismo se Vale, está pues, documentado. pues aquí, bueno, ahí lo que hablábamos, o sea, bueno, tenías aquí relativamente raro encontrar el rastro de Sinclair, pero vemos que Telefónica sí que se gastó, Investrónica, perdón, se gastó Sí, la sí, pasta, se gastó el dinero en promocionar sí, el ¿verdad? ZX81. Mira, un ordenador personal Personal para para todo todo el el mundo. mundo. Muy Allá bien. la ZX Printer, Investrónica, distribuidor oficial. Entonces, bueno, pues que una empresa tan potente como el Corte Inglés se interesara por aquello, en realidad lo que posibilitó fue que el Spectrum arrasara en nuestro Sí, país. Pero el primer paso, como hemos visto en esa publicidad, como vemos en estos juegos, los cimientos de lo que vino después ha sido con el se ZX. hizo
con el ZX81. Hay una cosa que si cogemos os voy a sacar un modelo que es de Amstrad, ¿no? Pero bueno, vale igual. Vemos este Plus 2, por ejemplo, Sí. vemos que el teclado está españolizado, ¿no? Sí. Hay mayúscula. Borrar. A partir del Spectrum Plus, todos los ordenadores que se vendieron en España estuvieron castellanizados. Sí. Pero sin embargo, este es un ZX81 español y como veis es importación pura y dura. Sí. No tiene personalización de ningún tipo. ¿El precio? ¿Se te recuerdas o lo sabes? ¿El precio? ¿Cuántas pesetas? El anuncio, lo vemos en el anuncio. No. No lo pone, pero me parece recordar que al cambio eran unos 200 euros actuales. Sí, así. Pero ¿cuántas pesetas en la época? 30.000 pesetas. 30.000 pesetas. 40.000 escudos. Ok, 40 contos. Ok, muy bien. La otra cosa, ¿Investronica ha sido la única empresa o alguna otra que... No, es lo que te contaba. Hubo básicamente dos empresas. Investronica fue la oficial y si lo recuerdas, España y Portugal entraron a la vez en la Unión Europea. En 1986, creo que si no me falla la memoria. Sí. Previamente había que pagar aduana, había que todo lo que traía se importaba. Vale. Pues en Girona, en un pueblo que se llama Rosas, llegando casi a Francia, había un señor que se estudiaba en Barcelona, no recuerdo qué rama de la ingeniería, que se llamaba Josep Oriol. Okay. Y este señor fue bastante clave en los primeros años de Sinclair en España por varias iniciativas que tuvo. Cuando entrevistamos a Oriol, con los compañeros del mundo del Spectrum, con Javi, con Alejandro, pues nos contó que la primera vez que vio un ZX81 se quedó como a una liebre cuando le dan la luz larga con el coche. Sí. Igual, se quedó alucinado de ver qué era aquello y cómo era el que tú teclearas. Lo dejó, decidió incluso dejar de lado la ingeniería y darle, dedicarse un poco a comercializar aquellos ordenadores porque veía que aparte podía ganar dinero. Los primeros Spectrum y los ZX81 eran algo escaso. No te voy a decir como la vacuna del COVID, pero no era algo tan fácil de conseguir, menos en aquella España fuera de la Unión Europea. Entonces vio que si él compraba en Inglaterra en según qué fuentes, los traía un poco de tapadillo y no se lo pagaban en la aduana, podía vendérselo a los estudiantes que habían sido sus compañeros. Y ahí empezó un negocio de importación que se prolongó hasta los tiempos del Spectrum. Sí, en Investronica le contaban a Jesús que se tiraban de los pelos porque a la hora de verdad nadie paraba aquella importación. Luego te mando también las tarjetitas porque he conseguido ordenadores perfectamente embalados con su tarjetita Ventamatic, este producto. Y Uriol tenía una empresa, su padre, Oriol padre, se llamaba Josep Oriol, tenía una empresa de máquinas de vending, de máquinas de chocolatina, me parece recordar, de cosas de estas. Y a través de esa empresa que se llamaba Ventamatic, comenzó a importar los ordenadores, pues supongo que como si fueran piezas, repuestos o algo así para las máquinas, y a venderlos. ¿Qué pasa? Que ello dio dinero y él hizo aquello de reinvertir. Traía también software. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, un software, este es de Spectrum. ¿Vale? De Ventamatic, sí. Que es simplemente programas ingleses que los traducían. Por entonces, no sé, si tú querías vender algo lo tenías que localizar. No es como ahora la generación de mi hijo, que le da lo mismo que el juego esté en inglés o en español o en chipriota antiguo. Ellos adelante y a jugar, ¿no? Sí.
Y, y Ventamatic Uriol creó algo que se llamaba el Club de Usuarios de ZX81. Ok, Entonces tenía un boletín con fotocopias que tú te suscribías, te los sí, mandaban y por una cuota te mandaban también programas, ok, que con el tiempo he vale. conseguido una de aquellas cintas, como ves aquí, Invadió el Club espacio. Nacional, ¿vale? Aquí se ve el apartado de correos de Barcelona, el que Ok, había que escribir, por supuesto, escrito a máquina, todo. Y nada, tú recibías, mira la serigrafía hecha con un tampón, 3 euros. Club Nacional. Luego te paso mejor en fotos. Sí, Lo gracioso es que después. pone prohibida la duplicación, pero bueno. Ah, sí, sí. Vale, pues esta era la cinta del Club Nacional de Usuarios, el ZX81, y allí había gente que aportaba y gente que demostraba que sabía programar, que sabía ¿Tienes programar información perfectamente. de cuántos usuarios estaban en el club? No, no se sabe. No, Ok, ahí navegando un poquito hay alguna página por ahí y tal, pero en su día llegó a tener un volumen importante, ¿vale? ok. Y bueno, eso dio la posibilidad a Oriol, aparte de ya traerse Spectrum a manos llenas o intentarlo hasta que le pararon los pies en la aduana. Se ve que algún chivatazo debieron de pegar, que tuvo algún encontronazo con la aduana, nos contó, y se viró un poco ya ya en la época del Spectrum, pues viró hacia cosas como, mira, esto por ejemplo es Pascal. el Pascal, todo esto ya es para Spectrum, ¿ves? Con sus manuales, y se Ok, dedicó a producir software aquí ok. nacional. Pues, Muy por bien. ejemplo, estos juegos que son súper raros y súper apreciados, y de aquí salieron los primeros programadores españoles, primero para ZX81 y casi Y todos después pasaron entonces. Ok. al Spectrum. Déjame preguntarte una o dos cosas más. Por ejemplo, porque hay muchas cosas que te quiero decir, pero no creo que sea hoy el momento. La primera vez que te conocí y que hablamos también mucho de Timex y de cómo fuera todo esto en Portugal, y ahora ya tengo muchas más informaciones. Por ejemplo, el Timex 1000, ¿ha tenido alguna expresión en España o no? Ok. ¿Ha sido comercializado No, en España? No. ¿O no, buscaste en que hasta donde yo Portugal sé, no. o...? Ok, Esa es de Estados Unidos, ok, sí. Estados Unidos, muy bien. Una otra cosa que te falaba es que creo que este no es muy conocido y no tengo mucha información, pero voy a hablar con un amigo, Will Woodvine, en Inglaterra, que es un experto en ZX 81. Yo tengo en el museo una placa, una board, un PCB del ZX 81 que dice Made in Spain, producido en España. Yo creo que son cosas que vinieron de Timex porque ha sido una donación de las personas de Timex, pero no hay mucha información, no es nada que... No se conoce nada sobre producción de ZX81 en España por ahora, ¿no? ¿Verdad? Hasta donde yo sé, te lo he dicho antes que no había un ZX81 propio español, Ok, ¿no? Como sí pasaba con el Plus, ¿no? Como sí, evidentemente pasó con el 128, sí, como incluso Amstrad luego hemos visto que localizó ok. sus productos, entre otras cosas porque había una norma, no, la legislación española permitía, por ejemplo, de llevar a la ñ, o sea, pedía que bajo ciertas circunstancias tenía que llevar la ñ, ¿no? Sí, Lo que tú me hablas, lo único que se me ocurre hasta donde yo sé de dónde se hicieron placas en España fue en Madrid. ok. La placa, si tú giras un Spectrum 128, pone desarrollo conjunto entre Sinclair e Investronic, ¿no? Inverstrónica, sí. Sí, entonces Jesús estuvo, como te digo, investigando en Investrónica y uno de los entrevistados le contó cómo se hacían los 128. El teclado se hacía en Suecia, se contaba con Timex tanto de Portugal como de Escocia, pero las placas se hacían en un edificio de Madrid, en una oficina que tenía Investrónica. Ahí sí que había placas españolas, claro, un 128. Es lo único que yo sabría
pensaría por dónde podían venir esas placas primigenias. O, por ejemplo, una de las cosas, hablando con Joan Sellabona, que era también un directivo de... Eso sí lo hablé yo directamente, fue que curiosidades, ¿no? Que salen, por ejemplo, como esto que me dices, que llegaron a matricular el C5 en España, homologarlo Sí, como, como ciclomotor. Dice, hay uno, y estaba en la sede de Investrónica, dice, le pasé yo los papeles, lo homologamos y no ni siquiera lo importamos. O sea que había uno con matrícula española. sí, en Portugal el distribuidor de Spectrum nos ha dicho que lo homolgó también, pero yo intenté comprobar y no hay información porque no es digital. No está Entonces, si no digitalizado. tengo los números de uno C5 portugués, no consigo comprobar esto. Pero esa es una otra cosa para se Sí, clarificar lo que pasa es que después. explica muchas veces las curiosidades como esta que me dice. Aquella Sí, placa pudo ser un prototipo, pudo ser que intentaran hacer una versión española, pero date cuenta que entre el ZX81 y el Spectrum sí. pasa un año, entonces dices, ¿para qué? Saca el Hay Spectrum directamente. muchas cosas que creo que después que las conozcan mejor, voy a hablar con Jesús y vamos a intentar comprobar eso mejor, pero hay mucho que podemos después intentar comprender mejor. Creo que interesaba comprender también si hay mucha expresión del ZX81 ahora en el siglo XXI en España. En Portugal no hay. En Inglaterra hay algunas cosas, hay un club de fans del ZX81, pero no sé si en España si hay webs, si hay grupos de utilizadores que siguen muy Desde activos o no. luego, desde luego a nivel que hay del Spectrum, No, ni hablar. sí, Si hay algo es realmente residual de nicho. y, Sí, y yo creo que tiene que ver también un poquito lo que hablaba al principio de la cuestión de edad, ¿vale? sí. A los que tenemos 40 y tantos nos ha pillado esto con cierta fuerza, con ciertas ganas que no son las mismas si tienes 50 ya, 50 y tantos, y algo de eso me acuerdo yo que hay. Sí, sí, mira, voy a sacar otro libro de los Sí. amiguetes, ¿vale? Mira, ¿conoces este? Enciclopedia Homebrew. No conozco. Vale. Este es el volumen 1, existe el volumen 2 y la pandemia ha frenado el Ok. volumen 3. Es simplemente son fichas de juegos que han salido para diferentes sistemas retro, muy bien comentadas, hechas por la tira Melino, por Iván ZX y por el gran Prini. Bueno, pues sí que es verdad que en el segundo volumen hay un apartado de juegos de ZX81. Entonces, hay algo, pero es Es minúsculo, más. Sí, sí, ¿no? es Es normal. algo Ok, pequeñito. muy bien. Am, hay algo más que nos estemos olvidando, que creas que se incluya en Pues el vídeo? no, en la chuletita que me has pasado antes había algo que decía algo así como el rastro del ZX81 en el software español. Ah, Y sí que sí, eso sí que se detecta. Eso sí que se detecta cuando, por ejemplo, tuve la inmensa suerte de estar hablando con Nacho Ruiz, con uno de los fundadores de Hermanos Ruiz de Dynamic. ok. eh, pues nos contaba eso, que con mucho esfuerzo, con una serie de historias, llegaron a comprar un ZX81 y se le quedó pequeño. Para ellos el espectro... No. Me contaba, de hecho, que tenían el catálogo de Investrónica, cogían los hermanos, lo colgaban del techo de la habitación, se tumbaban a mirarlo. ¿Cuándo podremos tener nosotros 48K? Y, y aquella ilusión que engendró el ZX81 luego se magnificó con el Spectrum. Y sí, son gente que incluso siguen algunos de ellos en el mundo del videojuego de hoy en día. Cuando hemos entrevistado a desarrolladores españoles de videojuegos, te, la gran mayoría, el 60, el 70%, se engancharon en el Spectrum, ¿no? Espectro, Pero sí. sí que había un retén de vieja guardia que venían
del ZX81, que la mayoría acabaron vendiéndolo porque veían que había que pasar al siguiente nivel, que había Sí, que conseguir más memoria, color. El Spectrum sí, tenía color. sí. Y, y sí que quedó ese germen en muchos de los que luego se consideran desarrolladores míticos de nuestro software. Sí. Yo creo que es una evolución natural del ZX81 para el Spectrum. Entonces no hay una cuestión como, por ejemplo, tienes personas que no les gusta Amstrad o no les gusta algo, pero en este caso es una evolución tan natural que las personas que empezaron con el ZX81 cambiaron para el Spectrum y imagino que después no volvieron Claro, al otro. el Sí, mismo John Ritman, cuando hablamos con él, pues nos contaba también lo sí, mismo, que había, igual que había empezado con un ZX81 y claro, la evolución natural sí, era el Spectrum. sí. Mucho amor por nuestra maquinita de tecla de goma tiene su origen en su padre anterior. Sí, 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 sí. Que está más viva que nunca. En 2020 fueron 230 juegos que se produjeron para el Spectrum. Es increíble. Con un matiz importante. Cuando tú en los 80 hacías un juego para Spectrum, querías riqueza y fama. Sí, y Querías ahora no. dinero y ser Sí, famoso. Ahora lo haces, pierdes tu tiempo que normalmente no tienes, pierdes, no gastas, empleas tu tiempo que se lo quita a tu hijo, al sueño, al trabajo, a lo que sea, por simple amor a una máquina, a sí, una forma de sí, entender los videojuegos, una forma de, te lo decía al principio, casi de ver el mundo, ¿no? ¿Sabes? sí, 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 sí. Y, Yo creo que y es increíble que ese amor haya germinado en esa cantidad de juegos que tú dices. ¿Has visto el anuario que ha sacado Grusu, Alessandro Grusu? Lo ha sacado en eh, español. no, no lo he visto. Entra en el mundo del Spectrum y te lo Ok, descargas. Es como una revista y un artículo sobre el Next. El mismo Next es un canto de amor al Spectrum. ¿Qué sí. sentido tiene? Y se agota. O sea, Pero no hace un tiene sentido, crowdfunding y pero tiene 2 millones de euros de dólares en un mes. Es increíble. claro, se agota. Es una cosa. Y bueno, cada uno tendrá su opinión, pero que es un éxito, está claro. Y lo que te decía era eso, que coges el anuario de Grusu con sus críticas, es un poco una revista antigua con su apartado de Sí, novedades, de videojuegos, está muy, muy chulo. Y te das cuenta de eso. Él, por ejemplo, fíjate, hace una revista. La gente que hace podcast, como es el caso del mundo de Spectrum y como tantos otros que hay. sí, en Es Portugal una. tenemos Planeta 5 haciendo la preservación Claro. de todo el software. Es increíble ver la admiración que las Es como si, personas. como si una fuerza interna Sí, pseudomágica nos hubiera puesto a todos a trabajar. ¿Tú sí, qué sabes hacer? sí, Yo programar, hacer juegos. ¿Tú qué haces? Yo sé hablar, pues hacer radio. sí, ¿Tú qué haces? Yo qué sé, soy carpintero, venga, pues hacer el marco de lo que tengo detrás. Y todo el mundo es un mundo en el que todo el mundo aporta algo. Hay algo que algo. queda claro, que aquí nadie se va a hacer rico con esto. Todos Sí, los que sí, han sí, 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 intentado presentar proyectos diciendo, dadme vuestro dinero, tiro a vuestro bolsillo, se han hundido. sí. Esto es algo que se mantiene o con cariño de todos los que estamos o tiene poco futuro. Y la verdad es que lo que tú Sí. dices, tiene un presente realmente chulo y excitante. Sí, es interesante porque él mismo se pasó con el museo. Al principio, mira, a mí me gusta el Spectrum, pero yo no sabía cuántas personas pensaban como yo. Pero lo que se pasa es que la relación con el Spectrum, con tu primer ordenador, es un poco como con el equipo de fútbol. Es algo si gustas de fútbol, te gusta tu equipo mucho. Mira, te voy a hacer una pregunta que sé la respuesta. A que tú no conservas tu primer microondas, pero seguramente casi todo el mundo conservemos nuestro primer Spectrum. Sí, Hay gente, pues el bueno, porque lo microondas no. quería, que su madre se lo tiró, vale.
pero el porcentaje de gente que conservó aquel electrodoméstico completamente superado y obsoleto por simple amor y simple cariño no tiene parangón, no tiene semejanza con Sí, sí, ninguna otra sí. cosa. Entonces, bueno, pues Es luego el aparte también la evolución de... No, te decía que la evolución del mundo es que ha ido justo por ahí. Cuando tú eras pequeñito, a que creías que ya hubiéramos llegado a Marte y que iríamos con traje de papel de aluminio, y sin embargo, lo que ha cambiado el mundo completamente ha sido la informática. sí, Y en el inicio de todo ese camino, en muchísimos espectro. casos, había un Spectrum. Entonces, Sí. se le tiene un poco de cariño. Sí, es verdad. Mira, no tenemos que convencer uno al otro porque ya lo sabemos. Muy bien, Juanfran, muchas gracias por tu tiempo para esto. Creo que es el primero de muchas otras charlas contigo y con tus compañeros del mundo del espectro. No tengo dudas que hay mucho que podemos hacer y que lo vamos a hacer, por supuesto. Y muchas gracias por todo. Gracias a ti, muchos ánimos con tus proyectos, porque muchas veces se ve uno diciendo, pero bueno, ¿a quién le puede interesar esta historia? Le interesan. Investigar sobre el origen de esto que, como te digo, cambió el mundo, es algo, se encuentra uno con historias realmente suculentas. Así que yo te animo a que tira, hay que saber mucho sobre cines, que por supuesto en cuanto levanten la pandemia, cogeremos nuestro Renault 12, creo, y intentaremos ir a visitar el museo. Sí, claro. Y lo dicho, gracias por invitarme a este tu espacio. Muchas gracias.